Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Nico con la 4T? Nico con la cuarta transformación. Nicolás Rosendo García desde Colima que los invita a una reflexión más, a un análisis sobre nuestra vida política, social y económica, aunque hoy nos vamos a dedicar un poquito más a la filosofía. Voy a hablarles de un autor, de un filósofo griego y terminaré haciendo algunas comparaciones y semejanzas con Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. No te me vayas a escandalizar y escúchame hasta el final. Voy a hablar, yo lo voy a poner en griego, de un filósofo llamado Epicuro. Epicuro nace en la isla de Samos, en Grecia, en el 341 y muere en Atenas en el 270 antes de Cristo. Y Epicuro fundamenta su filosofía haciendo la afirmación que el placer nos tiene que llevar a la felicidad, o que la felicidad es el placer. No te me escandalices. Él fundamenta entonces, yo lo vuelvo a escribir en griego, él vuelve a fundamentar que la felicidad se encuentra en el placer. ¿Crees tú que tenga semejanza con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? Escúchame, te invito a esta reflexión porque se hablarán de cosas fundamentales en nuestra vida. Te espero. ¿Es el placer la felicidad? ¿La felicidad está en el placer? Mejor, cultivemos nuestro propio jardín. Epicuro es uno de los más grandes filósofos de la Grecia antigua. Nació en la isla griega de Samos en el 341 a.C. y murió en la ciudad de Atenas en el 270. Ahí fundó una comunidad que más tarde se le llamó la Escuela del Jardín, a la que podían pertenecer mujeres y esclavos. Verdadera revolución en aquellos tiempos. Su pensamiento es muy actual e interesante para todos los que buscamos ser felices en esta vida. Pero, ¿qué era la felicidad para Epicuro? Quizá con estas dos frases nos demos una buena idea. De todos los bienes que la sabiduría procura para que la vida sea por completo feliz, el mejor y con mucho es la adquisición de la amistad. Debemos buscar a alguien con quien comer y beber antes que buscar qué comer y beber, pues comer es solo llevar la vida de un león o de un lobo. Epicuro dedicó su vida al estudio y reflexión de la felicidad y de cómo llegar a ella, sin temer a los dioses, a la muerte o al destino. En otra de sus frases dijo: los seres humanos hemos inventado a los dioses y luego les tenemos miedo. La muerte no existe cuando estoy vivo y yo no existo cuando la muerte llega. Así que no me preguntes sobre la muerte. Mi destino yo lo construyo día a día. Sé a dónde voy y qué me espera al final. No puedo culpar a nadie del camino que yo mismo estoy construyendo. No puedo ser hipócrita de culpar a nadie que me desvió por donde no quise y no acepté ir. Hay que tener mucho cuidado en lo que vemos sin observar y escuchamos sin analizar.
Por ello, es muy recomendable no expresar tus opiniones sobre lo que capturaron tus sentidos hasta que no sean codificados, clasificados por tu razonamiento. Epicuro les decía mucho a sus compañeros: hay que tener mucho cuidado en lo que vemos sin observar y en lo que escuchamos sin analizar. Por ello, es muy recomendable no expresar tus opiniones sobre lo que captaron tus sentidos hasta que no sean codificados, clasificados por tu razonamiento. Te recomiendo no expreses tus opiniones de lo que captaste con los sentidos si antes no los has analizado y los has sometido a una reflexión. Mucho menos formules tus juicios de valor sobre el comportamiento o las acciones de una persona, porque en realidad no conoces los fundamentos más profundos de su actuar. Ser feliz en esta vida no es difícil, mucho menos imposible. Todo depende de las necesidades materiales y espirituales que tú quieras satisfacer. Si son pocas, te será fácil alcanzarlas. Si son muchas, lucharás toda la vida por lograrlas y no serás feliz, porque el apetito humano no tiene satisfacción. Todo ser humano es feliz si satisface sus necesidades naturales, sin turbaciones ni pasiones, sin dolor físico, porque lograr la ataraxia, o sea, la superación de los placeres y los dolores mediante el equilibrio inteligente del cuerpo, la mente y el espíritu. El dolor es parte de la naturaleza y la búsqueda de placeres en exceso lleva a la perdición. Todo ser humano es feliz si satisface sus necesidades naturales indispensables, sin turbaciones ni pasiones, sin dolor físico, porque lograr la ataraxia, o sea, la superación de los placeres y dolores mediante el equilibrio inteligente del cuerpo, la mente y el espíritu. El dolor es parte de la naturaleza humana y la búsqueda de placeres en exceso lleva a la perdición. Una idea generalizada en el común de las personas es relacionar el hedonismo con el placer. Hasta en los diccionarios encontramos esta concepción. Por ejemplo, la Real Academia Española lo define como hedonismo, doctrina filosófica que considera al placer como el bien supremo y al dolor como el mal. La apreciación que se tiene sobre el hedonismo es negativa. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es si el fundador de esta corriente de pensamiento así la formuló en realidad, o puede ser que con el tiempo desvirtuaran su filosofía y ahora estemos incluso tergiversando lo que él nos quiso decir. Epicuro de Samos es sin duda el fundador del hedonismo o epicureísmo, pero él en ningún momento endiosó el placer por el placer mismo, mucho menos el placer sexual, como la máxima de todas las virtudes, pues nunca proclamó el libertinaje ni llevó a cabo las orgías que suelen atribuírsele. Por el contrario, ante la opulencia y el despilfarro en que se vivía en Atenas, aceptó vivir en una comunidad de una manera muy sencilla, compartiendo los alimentos con pobres,
ricos, hombres y mujeres, libres y esclavos. Por ejemplo, preferiría tomar agua antes que vino, y si bien es cierto que afirmaba que el placer es un bien innato en nosotros, lo mismo nos produce felicidad un plato de frijoles que el más caro de los platillos, ya que los gustos sencillos producen igual felicidad que un tren de vida suntuoso. No tengo la menor duda en afirmar que el estilo de vida y la profundidad de la filosofía de Epicuro hoy nos ayudarían en mucho a mejorar la sociedad en que vivimos. Coincido con Voltaire y con Heidegger en que hoy nos hace falta nuestra escuela de jardín, donde podamos convivir en paz, reflexionar sobre la vida y la muerte, más allá de cualquier postura o interés. Una característica de nuestra sociedad contemporánea es la creencia que la posesión de bienes materiales es sinónimo de felicidad y que, efectivamente, pasamos la mayor parte de nuestra vida preocupados por acumular riquezas, pensando que ellas nos producirán la felicidad de manera automática. En oposición a esta visión materialista que hoy nos envuelve, de relacionar felicidad con riqueza, Epicuro de Samos desmiente que la felicidad dependa de las posesiones y de los bienes materiales. Él mismo llevó una vida muy mesurada y decía que la felicidad es más un complejo psicológico que no depende de tener muchos o pocos bienes. Se puede ser feliz poseyendo pocas cosas y totalmente infeliz a pesar de tenerlo todo. A quien un poco no basta, a ese nada le basta. Sugiere que reflexionemos antes de adquirir un bien material, si éste me hace feliz o no. Si soy feliz, aun si no lo tengo. Epicuro hace una crítica muy dura a lo que hoy llamamos propaganda engañosa, al hecho de hacernos creer que poseer cosas caras nos producen más bienestar e ingenuamente creemos que la adquisición de bienes materiales solucionan nuestros problemas existenciales. A los objetos que se exhibían en el mercado, él les llamaba ídolos, que mimetizan en el plano material aquello que precisamos en lo psicológico. Si en realidad necesitamos un consejo, o tenemos una dificultad, o nos enfrentamos a un dilema existencial, compramos algo para sustituir la necesidad con la firme pero inocente creencia que el objeto nos va a solucionar el problema o la carencia. Incluso, dijimos, en comprender la problemática en su totalidad. Es necesario replantear la filosofía de Epicuro, sobre todo corregir las ideas erróneas como el creer que su única preocupación fue precisamente conseguir el placer, hedoné, únicamente a través del sexo desenfrenado, de la vida voluntuosa. El placer se alcanza también con la lectura, la meditación, la reflexión y observando la naturaleza. Alain de Botton, filósofo suizo, en su gran obra Las consolaciones de la filosofía, aclara que Epicuro
llevó una vida auténtica, tranquila y estable, y que su visión sobre el placer es producto de una profunda reflexión sobre la vida y la muerte, donde la sexualidad, como expresión humana, es sólo un elemento que lleva a la felicidad y a un estado pleno de vida. Epicuro no duda en afirmar que a través de la filosofía podemos liberarnos de la congoja, la angustia, el dolor que nos provoca la infelicidad y que con el hedonismo podemos alcanzar una vida feliz, sin necesidad de poseer muchos bienes materiales. La felicidad no está en las cosas externas. Epicuro afirma que existen 3 cosas en la vida que nos llevan a la felicidad. La primera y más esencial de todas es la amistad, ya que ésta, asegura, es más importante que el dinero mismo y que todos los bienes que se puedan tener. Así vivió él en Atenas, a donde llegó a los 18 años de edad. Compró una casa amplia y convivió con sus amigos, su esposa. Ahí descubrió que el tesoro más preciado por el ser humano es la amistad. Recomendaba no sentarse a la mesa solo, ya que la compañía y el diálogo son más importantes que la comida misma. Convirtió su casa en una gran familia donde reinaba la simpatía y la amabilidad. No existían diferencias alguna por raza, religión, mucho menos por diferencias sociales. La segunda gran adquisición que debemos lograr para ser felices es la libertad. No depender de nadie, vivir sin miedo a los dioses y a la muerte. Decía, para ser libres hay que apartarse de la vida social, liberarse de la rutina y de la política, no dejarse enclaustrar por ninguna filosofía que limite tu pensamiento. Por este motivo, su casa del jardín estaba construida a las afueras de Atenas. Ahí sembraban sus propias hortalizas y disfrutaban únicamente de lo que necesitaba el cuerpo. Llevaban una vida comunitaria y practicaban la hermandad. La tercera gran adquisición para ser feliz es lograr la reflexión personal, retirarse en soledad a meditar sobre la vida, la muerte y lo sobrenatural. Aseguraba que estas son las mejores medicinas contra la ansiedad y la angustia, mucho más si la pones a consideración de los amigos en un diálogo respetuoso, en un diálogo abierto y sincero. Ello te ayudará a solucionar cualquier problema. Si no, por lo menos a eliminar los aspectos secundarios como la confusión y el caos. Epicuro afirma que la riqueza no es la felicidad, tampoco la abundancia de bienes, ya que éstas, sin amigos, sin libertad y sin reflexión, te hacen infeliz. La filosofía debe ser entendida como liberación de las pasiones, como camino para lograr la felicidad. El valor de la filosofía es instrumental. Su fin es lograr la felicidad, ya que mediante la filosofía
el hombre se libera de todo deseo inquieto y molesto, así como de las opiniones irrazonables y banales, y de las turbaciones procedentes de ellas. Epicuro contribuyó a liberar a los hombres de las supersticiones, del temor a los dioses y a la muerte. Esta, decía, no es nada para el hombre. Cuando existimos nosotros, la muerte no existe. Cuando existe la muerte, no existimos nosotros. Si no hay nada después de la muerte, ¿por qué debemos de tener miedo y menos creer en póstumos tormentos? El historiador y griego de filosofía Diógenes Laercio afirma que en el año 120 de nuestra era existía en la ciudad de Nuanda, en Turquía, una pared de 80 por 4 metros de longitud con más de 25,000 palabras que contenían el pensamiento de Epicuro a favor de la vida interior y combatían la compra excesiva de productos sin ninguna necesidad, con la finalidad de quienes acudieran leyeran que el verdadero valor del ser humano no lo genera ni el teatro, ni los baños, ni los perfumes, ni los ungüentos. Tito Lucrecio Caro, filósofo y poeta latino seguidor de Epicuro, afirma que con la poesía, el arte, la reflexión, contrarrestamos la vida material y adquirimos mayor conciencia de lo que realmente somos. En realidad, no necesitamos de muchas cosas para ser felices. El problema está en que nos aferramos en adquirir cosas innecesarias para vivir bien. Epicuro elaboró una clasificación de los placeres para lograr la felicidad. Los divide en 3 categorías. Los primeros son los placeres naturales y necesarios que son fáciles de satisfacer, como la alimentación, la salud, el abrigo y el sentido de seguridad. Sus frases: la felicidad comienza en el estómago y comamos y bebamos que mañana moriremos, fueron mal interpretadas porque él nunca habló que para ser felices es necesario participar en manjares. A manera de conclusión, según Diógenes Laercio, Epicuro empezó a estudiar filosofía a los 14 años, que es el fundador de la corriente filosófica llamada hedonismo o epicureísmo, que construyó su comunidad en un jardín a las afueras de Atenas en el año 306, que llamó Escuela del Jardín. Y aunque es autor prolífico, se conservan muy pocos de sus escritos, ya que de sus más 300 solo conocemos algunos fragmentos. El mismo Diógenes afirma que Epicuro gozaba de un gran prestigio por su nobleza, ya que era un hombre culto y fino en el trato con los demás. Algunas de sus frases más famosas son: el fin de la vida es lograr el placer y evitar el dolor. El placer es el principio y el fin de una vida feliz. Lo moralmente bueno es buscar el placer. Bueno es lo que nos gratifica, nos da placer. La salud del cuerpo y la imperturbabilidad del alma es el fin de esta vida feliz. Epicuro nunca favoreció el placer desenfrenado o la búsqueda irracional del placer. Lejos de esto,
propone buscar la ataraxia, la ausencia de dolor y la paz del alma que se logra mediante la reflexión, el reposo absoluto hasta lograr el equilibrio de los placeres materiales y espirituales. Epicuro no se cansaba de repetir que los bienes del espíritu son superiores a los del cuerpo, que en todo acto se debía usar la razón, la reflexión y el cálculo para clarificar qué placer es conveniente y cuál termina acarreando con el tiempo un dolor más grande que el placer momentáneo que lo produce. Como se puede ver, nunca sostuvo que el placer debe ser satisfecho sin ninguna restricción. Epicuro es claro en afirmar que el saber por el saber mismo carece de sentido. El saber es un saber para la vida y su valor se reconoce por la utilidad para vivir bien. La filosofía es el camino para lograr la felicidad, entendida como un camino de liberación de las pasiones, libertad de todo deseo inquieto y molesto, sobre todo de las opiniones irrazonables y banales, como el fatalismo, ya que nadie, absolutamente nadie, tiene su destino marcado por los dioses. Un concepto epicúreo que deberíamos de rescatar es que la filosofía debe estar al servicio de una vida feliz, plena, lejos de las opiniones sin sentido. Por ello, Epicuro atacó los mitos religiosos, en especial los referidos a los castigos que los dioses propinan a los hombres a su muerte, ya que estas ideas continúan hasta hoy amargando la vida de muchos seres humanos. Epicuro no profesaba el ateísmo, pues no niega la existencia de los dioses, sino la distorsión que hemos hecho de ellos al creerlos crueles y vengativos tanto en nuestra vida como en la muerte. Mérito indiscutible es la formación de la escuela del jardín, en la que admitió a esclavos y mujeres, tiempos en que las mujeres no tenían tan siquiera estatus de ciudadanas. Para el maestro Epicuro, todos los seres humanos son iguales mientras practiquen la virtud. Así se dedicó a enseñar: para ser feliz es necesario despreciar la riqueza, la fama, el poder y toda forma de dominio sobre los demás. Epicuro no profesaba el ateísmo, pues no niega la existencia de los dioses, sino la distorsión que hemos hecho de ellos al creerlos crueles y vengativos, tanto en nuestra vida como en la muerte. Mérito indiscutible de la escuela del jardín es que admitió a esclavos y a mujeres, tiempos en que las mujeres no tenían ni siquiera estatus de ciudadanas. Para el maestro Epicuro, todos los seres humanos son iguales mientras practiquen las virtudes. Ahí se dedicó a enseñar: para ser feliz es necesario despreciar la riqueza, la fama, el poder y toda forma de dominio sobre los demás. Decía: nadie ha nacido para gobernar y nadie necesita poseer más que los otros. Finalizo esta reflexión sobre Epicuro con uno de sus pensamientos
donde se demuestra su alta estima moral. Principio de toda vida dichosa y por ello el sumo bien es la prudencia. Es superior a la misma filosofía. De ella se desprenden las demás virtudes, pues sin prudencia, sin moralidad y sin justicia, no es posible vivir dichoso. Como viceversa, sin placer tampoco se puede vivir racional, moral y justamente.